Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos una vez más en la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Recordemos que Jesucristo dijo: yo me voy, mas no los dejaré solos, enviaré el Consolador que va a estar permanente con ustedes. Nosotros debemos pedirle al Padre que nos socorra, que su Espíritu Santo permanentemente esté con nosotros. Nosotros creemos en la palabra de Cristo Jesús. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hoy, hermanos, te invito para que permanezcas en oración, en búsqueda del Señor, estés permanentemente en su presencia. Que el Dios de la vida, el Dios eterno, te acompañe a ti y a toda tu familia. Que la luz del Espíritu Santo ilumine todos los días tu camino. Le damos gracias al Padre Eterno por este momento, por permitirnos conocer su palabra, y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene de entendimiento para poder conocer su palabra y explorarla cada vez más, y que la luz nos ilumine en este mundo de tinieblas. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a leer hoy la palabra del Señor. Venimos en una serie de estudios de las lecturas del libro de Mateo. Hoy vamos a leer el libro de Mateo en su capítulo 15, versículos 21 al 28, conocido como la fe de la mujer cananea. Importante que esta lectura de este libro también se encuentra en el libro de Marcos. En el libro de Marcos también está, y en el libro de Marcos el título de esta lectura es La fe de la mujer sirofenicia, pero los dos, del libro de Mateo y el libro de Marcos, es el mismo sentir de lo que vamos a leer y a estudiar en el día de hoy. Leamos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo 15, versículos 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bendita sea tu palabra, Rey. Qué bonito es esta enseñanza. Maravillosamente, en este evangelio del libro de Marcos, nos narra la ocasión de la mujer cananea. En esta escena, el drama de esta mujer y el sufrimiento por la enfermedad de su hija, pero lo más importante es el testimonio de la bondad que tuvo Jesús en la fe firme que tuvo la mujer cananea. También nos demuestra la recompensa de Jesús a los que lo buscan. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Vemos entonces, hermanos, allí en esta lectura de estos 7 versículos, del 21 al 28, vemos varios aspectos importantes. Primero, la actitud de la mujer cananea ante la necesidad de salvación de su casa.
la salvación y la sanidad de su hija. Segundo, el silencio de Jesús inicialmente. Tercero, el interceder de los discípulos y cuál era su propósito. ¿Cuál era el propósito de los discípulos intercediendo por Jesús ante el llamado de la mujer cananea? Cuarto punto, la respuesta de Jesús a los discípulos como enseñanza a las viejas costumbres del pueblo judío. Y quinto, la persistencia de la mujer cananea ante la respuesta dada por Jesús. Desarrollemos entonces cada uno de estos aspectos importantes en este estudio bíblico. Hermanos, la actitud de la mujer cananea ante la necesidad de salvación para su hija. Esta mujer va en búsqueda de ese Jesús cuando se entera que Jesús llega a una región diferente a la región de él. Miren que Jesús, estando en su pueblo asediado por los fariseos y los saduceos, él se aparta de esa región y se va a la región de Sidón, y allá, estando en Fenicia, cerca de la región cananea, esta mujer sale al encuentro de Jesús y lo que le dice es: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Le pega ese grito y sigue insistentemente llamando a Jesús. En este momento, cuando ella insiste, a diferencia de lo que sucedió en el tiempo del ciego Bartimeo, cuando el ciego Bartimeo está gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que los que estaban allí procuraban callarle para que no siguiera gritando. En este momento los discípulos van a Jesús y le dicen: despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Pero el despedirla no era para que ella se fuera con las manos vacías, sino en otros libros bíblicos dicen: concédele lo que ella quiere. Y ese despídala es para que ella fuera atendida en ese momento, porque los discípulos en ese momento sin duda decían: no queremos que ella siga molestando, gritando detrás de nosotros. Haz lo que ella quiere para que nos deje tranquilos. Y ese interceder disimulado de los discípulos ante Jesús lograron que Jesús les diera una respuesta. Pero vamos a desarrollar este primer punto. Dios, por su misericordia y por el reconocimiento de su grandeza, y los que creen en Él serán salvos. Mire lo importante: los que creen en Él serán salvos. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos dice algo muy importante, un versículo cortico, pero para que por favor lo anotemos y lo leamos en casa. Lo vamos a memorizar y ojalá todos los días de tu vida, tú y yo, hermanos, meditemos sobre este versículo del libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Leamos la palabra del Señor. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Mire, los que creen en Él no seremos condenados. Por eso yo te invito, hermano, que creamos fielmente, persistentemente en el nombre de Cristo Jesús y en la gracia que vamos a recibir cuando estamos en su presencia. El mismo ladrón crucificado con Él en la cruz, en ese momento tuvo fe y creyó en Jesús. ¿Y qué creen? Jesús le dijo: vení más tarde o después voy a pensar si te salvo. Voy a pensarlo. No, Señor. En ese mismo momento Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque basta ese instante en donde de corazón, con un verdadero arrepentimiento, busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas, y Dios reconoce esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Lo mismo que pasó con Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué creen? Al igual que esta cananea, la región
de esta mujer cananea era muy apartada de la región en donde estaba Jesús, donde Jesús hacía sus milagros y estaba rodeado de los judíos y de todo ese grupo de fariseos y de saduceos. Entonces ella, sin conocer a Jesús, tuvo fe, lo mismo que hizo Ruth. Ruth le dijo a su suegra, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Amén. Eso lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Tu Dios será mi Dios. En ese momento, la mujer cananea dijo, estoy tras de la salvación para mi hija y para mi casa y voy en búsqueda del sanador, el que libera a los enfermos de la enfermedad, el que libera a los endemoniados de los espíritus inmundos, el que devuelve la vista a los ciegos. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Dios, por su misericordia, hermanos, salvó a los gentiles, a los que creyeron en él siendo extranjeros. También, si nosotros volvemos nuestros ojos a Cristo Jesús, confesamos nuestros pecados y alzamos nuestra vista, alcanzaremos misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Veamos entonces, hermanos, lo que estaba haciendo Jesús. Jesús, en el Evangelio del libro de Mateo, nos enseña a través del capítulo 10, el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14 y 15, nos está enseñando que Jesús está preparando su iglesia y le está enseñando sobre las obras de bondad que Él está haciendo para que el pueblo también las haga. Y esa iglesia es la que Él iba a enviar a todo el mundo para que llevara el evangelio y para que enseñara las buenas nuevas de Cristo Jesús. En el capítulo 16 se ve y se estructura claramente cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que soy? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y allí mismo le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Allí, esa iglesia que estaba siendo estructurada y fortalecida por Jesús, a partir de las enseñanzas, y en el capítulo 16, Jesús quería que su iglesia predicara las buenas nuevas. Volvamos entonces a lo que estaba sucediendo con la mujer cananea. Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Lo más interesante, que ante la súplica de la mujer, no siendo de ese pueblo, de los que acostumbraban a seguir a Jesús, ante la intensidad de ella, Jesús escucha a los discípulos que le dicen, despídela, pues da voces tras de nosotros y nos incomoda. Ellos inconscientemente estaban intercediendo por ella. ¿Cómo le parece? Inconscientemente intercedieron por la mujer cananea, a diferencia de lo que estaban haciendo, como les dije ahora, por el ciego Bartimeo. Entonces, al interceder ellos por esa mujer, Jesús les dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso les contestó Jesús. Yo hoy te pregunto a ti, hermano, si no eres de la casa de Israel, ¿crees que no puedes ser escogido por Dios para ser salvo? ¿Crees que no puedes ser escogido por Dios para ser salvo? La mujer se acercó ante esta respuesta que le dio Jesús a los discípulos, se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, sino, le dijo ella, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con esta respuesta de la mujer cananea, le está enseñando Jesús al pueblo de los judíos el comportamiento que ellos vienen teniendo displicente, el comportamiento que ellos tienen egoísta con los que lo buscan, porque recuerden que los judíos no permitían que los extranjeros estuvieran entre ellos.
No permitían que la bendición, supuestamente los que conocían la ley, los fariseos, desterraban a los que no eran del pueblo de ellos. No se juntaban con los samaritanos. Y esta es una enseñanza, no porque Jesús no fuera a hacer el milagro hacia esta mujer. Era una enseñanza de lo que ellos tradicionalmente venían practicando. El pueblo judío, ¿sí? El desprecio que ellos venían teniendo y siendo egoístas, altivos con las personas que en realidad tenían necesidades. Se les olvidaba del amor al prójimo y de cumplir con ese mandamiento de Dios que había sido dado a Moisés, al pueblo de Israel. Allí, cuando ella insiste y le dice eso a Jesús, Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe, contestó, que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Jesús, ante esta respuesta, se admiró de la fe de esta mujer. Sin conocerlo, sin ser de su tierra, lo buscó para ser salva. Y fue salva su hija, y también fue salva ella y todos los de su casa. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 29 al 31, vemos también una historia particular cuando Pedro y Silas, estando en la cárcel, el carcelero pidió luz y entró precipitadamente, Pablo y Silas, perdón, y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué hago para ser salvo? Y allí en ese momento ellos le respondieron: creer en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Miren lo importante. El carcelero de ese pueblo, en donde tenían a Pedro y a Silas encerrados y encadenados, y allí en ese momento Pedro y Silas estaban orando, y cuando estaban orando en esa noche tembló la cárcel y todas las celdas, las puertas se abrieron, y estando adentro el carcelero se iba a quitar la vida, temeroso porque creía que los presos se habían escapado, y ellos le gritaron: no te hagas daño porque aún estamos acá adentro. Y él reconoció que había sido el poder del Dios Altísimo, y allí, cuando reconoció el poder de Dios, lo único que atinó a decir es: ¿cómo hago para ser salvo? Lo mismo que hizo la mujer cananea. Si yo voy detrás en búsqueda de Jesús, seré salva yo y también mi casa. Lo mismo le pasó a Rahab. Le estoy hablando de historias de mujeres que aún sin conocer a Jesús, y de hombres, eso hizo el carcelero, sin conocer a Jesús fue salvo. Lo hizo la mujer cananea y también lo hizo Rahab. ¿Qué creen? En el libro de Josué, capítulo 2, versículos del 10 al 13, vamos a leer lo que hizo Rahab y por qué recibió la salvación ella y todos los de su casa. Leamos lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 2, versículos 10 al 13. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que me salvarán de la muerte. Amén. Mire lo que dice: yo sé que el Señor es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Ojo, sorprendente. Rahab, sin conocer a Dios, al Dios de Israel, reconoció el poder y la grandeza. Lo mismo que hizo la mujer cananea. Sin ser seguidora de Jesús, reconoció la grandeza y fue a los pies de ella. Y aún ante el desprecio de ella, que había recibido ella por parte de Jesús, siguió insistentemente. ¿Te imaginas lo que había pasado con su hija si ella, ante la respuesta de Jesús, hubiera declinado y se hubiera vuelto atrás? No, pues si no me quieres ayudar, entonces pues me voy. No,
Ella no hizo eso. Ella fue insistente y siguió buscando la salvación, y por eso le dijo: aún los perros, los menos, los llamados a menos, los que somos pocos merecedores, merecemos de las migajas que caen de la mesa de los que son llamados. Por eso, cuando el profeta Isaías dijo: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, allí se abrió la puerta para que todos los gentiles, los extranjeros, todo el mundo recibiera la salvación de parte de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Hay personas entonces, hermanos, que van a la iglesia porque se llenan de motivación. Recuerden, la semilla que cae entre la semilla del sembrador que cae entre las rocas. Entonces, reciben la palabra y dicen: ay, yo voy a ir a la iglesia, estoy lleno de gozo porque en esa iglesia voy a recibir el Espíritu Santo. Y entonces cuando llegan a la iglesia y como no ven nada allí, como no sienten ni frío ni calor, entonces ¿sabe qué dicen? No sentí nada allí, creí que el Espíritu Santo me iba a tocar, pero como no sentí nada, me voy para mi casa, no vuelvo a perder mi tiempo, no vuelvo más por allá a perder mi tiempo. Oiga bien lo que dice: no vuelvo a perder mi tiempo, sabiendo que el tiempo lo han vivido perdiendo desde todo el pasado que han vivido en el mundo. Allá se han estado perdiendo el tiempo, no cuando están a los pies de Cristo. Entonces la mujer sirofenicia no perdió su tiempo. Ella se postró a los pies de Jesús y ante su respuesta fue insistente y le dijo: yo soy una perrilla, una llamada menos, pero sé que con tu poder, con tu misericordia, aunque con un poco, una migaja de lo que tú me des, podré tener salvación para mi casa. Y allí en ese momento Dios engrandeció a esta mujer porque dijo: no he visto fe como la de esta mujer. Y le dijo: que se haga conforme el deseo de tu corazón. Jesús no le dijo: para poder ser salva, tienes que venirte conmigo. Jesús no le dijo: para poder ser salva, tienes que leerte el Salmo 91 y aprendértelo de memoria. Jesús le dijo: por tu fe. Repitan conmigo: por tu fe. Si nosotros tenemos fe, de seguro vamos a agradar a Dios. Amén. Amén. Nabucodonosor, hermanos, estaba siendo altivo, estaba creyendo que como rey de Babilonia, creo que era rey, sí, de Babilonia, estaba creyendo que tenía todo el poder. Y Dios, nuestro rey, lo mandó a vivir como las bestias del campo. Y solo cuando Nabucodonosor levantó sus ojos y reconoció la grandeza de Dios, le fue devuelta su cordura, y en ese reconocimiento de Dios le fue devuelto también su reino, porque Dios es misericordioso. Lo mismo que hacemos los hijos pródigos. El hijo pródigo, estando en el mundo, volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre, de donde nunca me debí haber ido. Y cuando el padre lo vio desde lejos, fue a su encuentro. ¿Y qué creen? Hubo una fiesta por recibimiento y porque ese hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. La cananea del mundo, estando muerta, al reconocer a Jesús, volvió a la vida. Rahab, que andaba detrás de dioses del pueblo de Jericó, cuando reconoció la grandeza de Dios, volvió a la vida. Ruth, que no tenía al Dios de los israelitas como su Dios, cuando siguió a su suegra y reconoció al Dios de Israel, fue reconocida y engrandecida al punto que de ella hay un libro escrito en la Biblia. Y fue una mujer poderosísima y por su fe fue salva ella. Amén. Amén. Como cristianos creyentes, hermanos, ante las actitudes de algunos hermanos, nosotros tenemos una tarea muy importante. Mire lo que hicieron los discípulos. Jesús, despídela porque nos está atormentando, está
molestando y nosotros estamos en el camino y ella viene dando gritos tras de nosotros. Nosotros debemos llevar como creyentes el evangelio de Cristo Jesús. Nuestra tarea es evangelizar. Y además de evangelizar, debemos llevar las obras a nuestro prójimo. Desinteresadamente. 2 tareas. Evangelizar y amar a nuestro prójimo. 2 tareas muy importantes que le agradan a Cristo Jesús y debemos hacerlas permanentemente. Porque Jesús nos enseña que nosotros debemos amar a nuestro prójimo así como Él amó al prójimo. Jesús no hizo distinción de ninguno. Lo que hizo en ese mensaje que le dio a la mujer sirofenicia, la mujer cananea, fue un mensaje para el pueblo judío, el pueblo de Israel, que despreciaban a sus mismos prójimos. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros estamos llamados a hacer las obras que hizo Jesús, las obras que le agradan a nuestro Padre eterno, y de seguro tendremos salvación para nosotros y para nuestra casa. Nosotros, al doblar rodillas, al pedirle a Dios para que tenga misericordia de nosotros y de nuestra casa, de seguro seremos escuchados, así como Daniel fue escuchado cuando oró por la salvación del pueblo. Te pido, hermano, que escuches esta palabra, que la practiques permanentemente y que no apartes de ti el gran conocimiento de la palabra de Dios. Busca a Dios insistentemente y lo más importante, búscalo con fe y de seguro con fe hallarás respuesta a todas tus peticiones en trabajo, en salud, bienestar, restauración familiar, porque Dios es Dios de todos y para toda clase de situaciones Él está dispuesto a socorrernos, porque dice la palabra del Señor: puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué es consumador? Sencillamente el que completa, el que cumple, el que acaba la obra. Y Jesús acabó la obra desde que comenzó su evangelio hasta que fue crucificado y resucitado, terminó la obra. Y por eso le dijo a todos los discípulos y a los 120: vayan y lleven la buena nueva a todo el mundo, sin distinción de si eres judío o si eres samaritano, si eres extranjero. A todo el mundo se llevó la palabra del Señor. Los invito pues, hermanos, que sigamos permanentemente en oración, y también los invito que nuestro canal de YouTube, Un Instante con Dios, con Hamilton Urrutia, que es direccionado por nuestro Padre Eterno, permanezcan allí, se suscriban, hagan sus comentarios y compartan estas enseñanzas que reciben todos los días. Cristo los ama, Dios los bendiga permanentemente y hasta una próxima oportunidad.